medida que tomó Ferromex de detener sus trenes en días pasados las pondría en mayor riesgo. Esto es lo que dijo el director ejecutivo de FM4 Paso Libre, Luis Enrique González, en declaraciones que retoca Mural. Dice, es una estrategia de contención que está siendo articulada por el gobierno federal y ejecutada por la concesionaria de los ferrocarriles, pero no tiene nada que ver con la seguridad, dijo. El martes Ferromex informó que paró 60 trenes equivalentes a 1,800 camiones en el sur, centro y norte del país porque unos 4,000 migrantes los han ocupado para trasladarse hacia el norte. Hay más información sobre esto, ya se los compartiremos más adelante. Ahorita vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Jonathan Ávila, es investigador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta algunos de los principales aportes y hallazgos del reciente informe sobre la crisis forense que ocurre en los servicios en ciencias forenses de Jalisco. Jonathan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Gracias por atender esta llamada. Pues presentaron esta mañana el CEPAD junto con el colectivo Por Amor a Ellos un nuevo informe, porque lo han venido trabajando ya desde hace años acerca de la crisis forense. ¿Nos puedes hacer un resumen de cuáles son los principales hallazgos que encontraron ahora, Jonathan? Sí, claro que sí. El día de hoy presentamos un informe que es un trabajo que desde hace un año venimos haciendo para documentar la situación en la que se encuentran los servicios forenses en Jalisco y específicamente las delegaciones en las regiones, porque justo hemos visto que se ha centralizado la política en materia forense en Jalisco a atender o hablar de lo que se está haciendo acá en Guadalajara, pero también en las regiones existen oficinas o delegaciones que se encargan de los procesos forenses a través de peritos criminólogos, médicos. Entonces, lo que nosotros hicimos, gracias a que el colectivo Por Amor a Ellos nos permitió acompañarles, justo entre CEPAD y el colectivo, hicimos una documentación de cómo se encuentran las instalaciones, el personal, la capacidad, también los registros, revisamos, y entonces a partir de toda esa información que documentamos, pudimos identificar, por un lado, que los registros forenses, contrario a lo que ha sido públicamente lo que se conoce en el instituto, lo que está en su página web, pues existen registros de sistematizados o subidos a su plataforma interna, que son del 2011, del 2013, del 2016, y que esta información no es pública para todas las familias. Por otro lado, identificamos pues que hay una negativa y un recelo a atender a las familias en las delegaciones. A todas se les dice que vayan a Guadalajara, lo cual pues es muy complejo estar viajando hasta la capital, y más si es en municipios muy alejados de la zona metropolitana. Y justo una de las cosas que hemos visto en contraste con lo que pasa en Guadalajara es que se ha fortalecido, o se trata de fortalecer, porque sigue habiendo deficiencias en la atención a familiares aquí en Guadalajara, pero en las delegaciones, pues básicamente los peritos se enojaban de que fuéramos justo a revisar la información que estas familias buscan, porque precisamente no tienen acceso a esta información acá en la zona metropolitana. Había errores sobre registros de tatuajes que estaban mal identificados en el registro, en la plataforma. Había errores, fotografías de mala calidad, no se registraban prendas, y esto ha sido pues una dificultad enorme. También las instalaciones, algunas no eran adecuadas, eran casas rentadas o funerarias que habían sido donadas por un municipio, como en el caso del Grullo. Es decir, había una serie de deficiencias. Por ejemplo, el personal también ha sido insuficiente. En Colotlán, por ejemplo, el perito criminólogo es a la vez el delegado y solo hay 2 personas atendiendo esa delegación. Es decir, hay una serie de deficiencias en todas estas áreas, y nosotros queríamos justo posicionar pues que también se debe de atender eso, claro, porque en el día a día sigue habiendo más hallazgos de fosas clandestinas, hay homicidios, hay atropellados, personas atropelladas que justamente estas delegaciones tienen que atender. Jonathan, entonces, digamos, es altísimo, oficialmente el registro de personas fallecidas sin identificar contabiliza más de 4,000 registros, pero ustedes encontraron 9,002 registros, es decir, más del doble de los que oficialmente se reconocen. Así es, desde el 2021, justo como mencionabas, nosotros hemos trabajado en una cosa que le llamamos mecanismo de seguimiento forense, que es a partir de diversas informaciones estadísticas que obtenemos del instituto, porque lo que hemos visto precisamente que públicamente solo hay información de septiembre del 2018 a la fecha. Entonces lo que nosotros hemos solicitado es qué otros registros anteriores hay o qué otros nuevos datos hay, porque tampoco todo lo actual está subido en la plataforma.
Entonces, nosotros identificamos que hay 9.002 registros de personas fallecidas sin identificar. Y hablamos de registros no porque no sean personas, no porque sean solo números, sino más bien porque hablamos de que hay tanto cadáveres completos como segmentos humanos. Y estos pueden corresponder a una misma persona o a diferentes personas, pero como no se han analizado debidamente, pues no podemos afirmar que se trata de una sola persona. Por eso nosotros decimos hay 9.000 de los registros. Estos a su vez es 44% más de lo que nosotros ya habíamos publicado en el 2021, hace 2 años y medio, cuando contabilizamos que existían entonces 6.249 registros. Exactamente, es altísimo. Todavía queda idea de que en lugar de irse resolviendo la crisis forense, sigue aumentando. Contabas que fueron a las 8 delegaciones de los servicios médicos forenses y ya adelantabas algunas cosas. Ahí no hay capacidad de las instalaciones adecuadas, hay poco personal. ¿Hay saturación? ¿Cuál sería en este caso el servicio forense regional más saturado, Jonathan? ¿O todos? Nosotros pusimos, además de que íbamos revisando uno por uno de estos registros que se tiene, porque cada visita a la delegación significaba revisar ya fuera como tal cual el registro, o nos hacían una presentación con diapositivas de todo lo que tenían. Nosotros a su vez fuimos preguntando a los funcionarios y ellos consideraban que había un sobrecupo en el almacenamiento y justamente ellos reconocieron que sí, que las instalaciones, la capacidad de almacenamiento que ellos tenían ya estaba superado y uno de los que identificamos que está superado, creo que es importante también por la coyuntura que ahora estamos viviendo, pues es claramente Lagos de Moreno. También en la zona de la Ciénega, en la oficina que está en Ocotlán, está también superada en su capacidad, y esto también en su momento, aunque habría que actualizar un poco, ver qué ha sucedido en la región sur-sureste, que es la que está en Ciudad Guzmán, porque justo, y lo compartíamos en la presentación, ya había nuevas instalaciones en donde parecía que ya tenían como nueva capacidad, y como 1 o 2 semanas después de que visitamos el lugar, quizás por presión de que ya estábamos documentando esta información, el instituto ya abrió estas nuevas instalaciones que tenían años esperando a que los modificaran, ¿no? Pero al menos por ahora, igual para no decir como otra cosa errónea, me acuerdo de que son al menos estas 3 las que más estaban saturadas. ¿Qué tal, Jonathan? Te saluda Jesús Estrada. Pues es muy grave la situación, están saturados y pues van a seguir recibiendo, por el ritmo que va lamentablemente la violencia, más cuerpos y secciones anatómicas, seguirá la saturación. Hay una cuestión, Jonathan, también comentaban en la presentación del informe, estuvo compañeras también de Por Amor a Ellos, creo que fue Mónica Chavira, que comentaba que la falta de capacidad de ciencias forenses por identificar cuerpos de larga data es tan grave que ni siquiera se ha podido identificar el sexo de algunos de los cuerpos que estaban dentro de los tráileres de la muerte allá en el año 2018, 5 años después, y todavía esos cuerpos que fueron tratados de manera indigna, no sabemos ni quiénes son, ni siquiera el sexo de algunos. Así es. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Justo es una de las cosas que identificamos también, y lo que supimos es que lo que compartía justo Moni es eso, ¿no? Que si las familias no tienen conocimiento de esta información, de que, por ejemplo, una persona puede, cuando va a los servicios, a decir, bueno, mi persona desaparecida era del sexo masculino, de tal edad, entonces lo que se hace es un filtrado en el registro. Pero si esto no se filtra también con los que no se tiene conocimiento del probable sexo de la persona, pues hay miles de registros que quedan dispersos. Y igual, para darles como el dato, nosotros tenemos algunas cifras de la delegación central sobre todo, y la mayoría de los que están como con sexo indeterminado es precisamente, en su mayoría, los que entraron durante esta administración. Uh-huh. Entonces, eso también es pues preocupante. Uh-huh. Prácticamente el 100% de los que están sin identificar como en el sexo son cuerpos que entraron recientemente, es decir, la saturación se está evidenciando también en que muchos de estos cuerpos no se provee esa información, y eso también significa que hay personas que no pueden ser identificadas o no son revisados sus registros. Jonathan, finalmente se hacen algunas propuestas, algunas recomendaciones en este informe en las autoridades. Sí, así es. Hicimos 6 recomendaciones muy puntuales, porque nos parece que también
se pueden mejorar algunas cosas. Esta información también la estaremos transmitiendo tanto a las autoridades como a organismos internacionales, y la idea es 6 cosas puntuales. Que se realice un diagnóstico sobre las capacidades, es decir, nosotros ya presentamos un avance, una documentación, pero en realidad ellos tienen todos los archivos, tendrían que hacer una revisión ya con las cifras reales o lo que se tenga documentado. También que se haga pública la información sobre el presupuesto hasta la fecha, y era algo que era importante porque en las delegaciones nos decían no llega el presupuesto, y a la fecha no sabemos cuánto es lo que realmente mandan, eso nunca nos lo respondieron por transparencia. También que se capacite al personal de las delegaciones en temas de identificación forense masiva, que este tipo de personal especializado no se quede en Guadalajara, también que se capacite a las regiones, y procesos de sensibilización en temas de atención a las familias, porque bueno, eso era algo muy notorio en el disgusto de funcionarios que íbamos a revisar, y el tema del registro estatal de personas desaparecidas, de personas fallecidas sin identificar, y del Banco Estatal de Datos Forenses, que desde el 2021 debió haber estado publicado y hasta la fecha pues no sabemos si existe como tal o no. También esto depende un poco de la federación, pero bueno, que se trabaje en la construcción de estos mecanismos. Y finalmente, mecanismos de seguimiento a participación conjunta, socialización, pedagogía forense, que le llaman, que es que las familias tengan toda la información sobre estos procesos, para que haya una construcción de la confianza en que si a alguien le restituyen un cuerpo de su familiar posiblemente fallecido, tenga la confianza de que esa información es certera, es real, es científica. Muy bien. Te agradecemos mucho, Jonathan Ávila, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que nos compartas los datos centrales más relevantes de este informe tan importante que presentaron el día de hoy junto con el colectivo Por Amor a Ellos. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, Jonathan Ávila, ya compartiremos el informe también en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y al regreso aquí está con nosotros Héctor Robledo del colectivo Caracol Urbano. Vamos a hablar de gentrificación, de la nulidad del derecho a la vivienda y de cómo el capital inmobiliario impone sus intereses y sus objetivos en la ciudad en contra del bien común.